¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa de mitad de semana. Gusto saludarles nuevamente. Vamos a estudiar en esta tarde algo muy interesante. Ya les dijeron aquí el título, lo están viendo también en pantalla. La psicología del miedo. Nuestro texto también lo leímos hace unos instantes. Le voy a dar lectura nuevamente para que lo mantengamos en nuestra mente. Dice, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, es un texto, como decíamos también hace unos instantes, un texto muy conocido que lo sabemos de memoria, que lo marcamos ahí en nuestras Biblias, pero el deseo de nuestro Dios no es nada más que lo memoricemos, ¿no? O que se nos haga así muy bonito y lo marquemos ahí en nuestra Biblia, que lo tengamos ahí en un cuadro, sino que lo vivamos, que lo experimentemos. Ese es el deseo de Dios. Eh, bueno, hablando del miedo, tenemos aquí una definición. ¿Qué es el miedo? Dice por aquí esta definición que es una perturbación angustiosa del ánimo, ¿ok? Por un riesgo, ¿sí? O ante un riesgo o daño, y puede ser de dos tipos, dice aquí. Puede ser real o puede ser también de tipo imaginario. Entonces tenemos esta definición y nos dice aquí que como que tenemos dos tipos de miedo, ¿no? Uno ante situaciones reales y otro ante situaciones imaginarias. Generalmente, y lo que está causando más problemas en nuestro mundo es el miedo a lo imaginario, ¿sí? A situaciones irreales. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Por aquí hay dos frases muy interesantes. Una de Franklin Roosevelt dice, la única cosa a la que debemos de temer es al miedo mismo. Es la única cosa, dice él, a la que debiésemos temer, al miedo. Y dice por aquí el doctor Karl Albrecht, el miedo causa más problemas en nuestras vidas que aquello a lo que tememos. ¿Qué les parece? No sé si estén de acuerdo ustedes, pero él dice que el miedo trae más problemas en nuestras vidas que aquellas cosas a las que le tememos. Y a lo mejor si nos ponemos a pensar un poquito, ahorita que vamos a reflexionar en esto, podemos pensar, ¿no? En nuestra vida, en nuestra situación, si tenemos algún miedo a algo y qué problemas nos puede estar trayendo, ¿no? Eso a nuestras vidas. Así que estas dos frases pues están muy, muy interesantes y tienen mucho de verdad, de cierto. Eh, ¿Qué problemas pueden traer a nuestra vida? Dice aquí que trae más problemas que aquellas cosas a las que tenemos. ¿Qué problemas nos trae el miedo a nuestra vida? Una de ellas es esta que les mencioné ahorita, ha traído muchos problemas o grandes problemas, serios problemas a nuestra sociedad. Eh, el estrés, que es considerada la enfermedad del siglo XX. El estrés. Y a lo mejor decimos, ay, no, qué exagerado. Pero sí, o sea, es lo que está acabando con nuestras vidas, más que cualquier otra enfermedad. Y el problema es que como no lo consideramos algo muy importante, el estrés, estamos como muy familiarizados con esta palabra y ante estas situaciones que se nos hace algo normal, algo común de la vida, ¿no? Pues el estrés es parte de la vida, podemos pensar, pero no es así. Eh, y aquí tenemos una definición del estrés también. Dice que es una amplia gama de experiencias en las que se produce tensión cuando las situaciones exigen un esfuerzo, ¿sí? Eh, un afrontamiento, dice aquí, o un nivel de adaptación ante determinada situación por parte del individuo. Es decir, todo eso pasa en nosotros.
¿sí? Cuando nos enfrentamos a una situación estresante. Dice, exige de nosotros un esfuerzo, exige que, dice, enfrentar la situación o adaptarnos, ¿sí? O sea, sí, cuando de plano no puedo con esa situación, a veces nos adaptamos y bueno, pues, hay que aguantar, ¿no? Y bueno, esto es una consecuencia, por ejemplo, del miedo, el estrés, ¿sí? Eh, por ejemplo, el estrés también nos lleva a otras cosas, ¿sí? O sea, es una cadena de situaciones que ahorita vamos a ver hasta dónde nos puede llevar, ¿sí? O sea, el miedo, cuando yo tengo miedo, este, me lleva al estrés. Y el estrés me lleva, por ejemplo, a esto. Dice, cuando es un estrés extremo, o sea, muy marcado en mi vida, en situaciones muy fuertes, eh, dice, o fuera de lo común, o sea, situaciones fuera de lo común, o demasiado prolongado, ¿sí? O sea, puede ser muy fuerte la situación, fuera de lo común, porque nosotros nos estresamos, por ejemplo, ante situaciones desconocidas, o demasiado prolongado, ¿sí? Por ejemplo, hace no mucho tiempo que estuvimos, que comenzó, por ejemplo, la pandemia, pues comenzó un estrés, ¿no? En la gente, ante algo que desconocido, algo fuera de lo común, algo que nadie había enfrentado, ¿no? En sus vidas. Pero para muchos fue algo extremo también, o sea, algo muy fuerte porque las situaciones que estaban enfrentando en sus familias, ¿sí? En los trabajos, en las escuelas, etcétera. Y aparte, esto se prolongó. Entonces, ¿qué sucede o qué sucedió en muchas personas? Lo que vamos a ver aquí a continuación. Dice aquí, eh, dice, los mecanismos normales de nuestro cuerpo pueden ser insuficientes. ¿Qué mecanismos? Bueno, nuestro cuerpo, ahorita vamos a mencionar algo, tiene mecanismos de defensa, ¿sí? Ante este tipo de situaciones, pero nos dice aquí que cuando esto es extremo, fuera de lo común y demasiado prolongado, estos mecanismos de nuestro cuerpo de defensa pueden ser insuficientes ante estas situaciones. Eh, y en este caso, dice, el estrés da una serie de cambios de margen amplio que reciben el nombre de, dice aquí, síndrome general de adaptación, que se identifica con las siglas SGA, ¿vale? ¿Y qué es esto del síndrome general de adaptación? Esto es lo que sucede cuando se hace muy prolongado, dijimos, estas situaciones de estrés. Bueno, el síndrome general de adaptación son conductas escogidas, dice aquí, para mantener el equilibrio cuando el individuo se enfrenta a estímulos perjudiciales internos o externos, pudiendo ser este proceso de adaptación consciente o inconsciente, ¿sí? O sea, muchas veces no nos damos cuenta y nos estamos adaptando a esa situación, o puede ser que nosotros mismos estemos luchando por mantener el equilibrio, ¿sí? Por no eh, volvernos loquitos, ¿no? Ante una situación estresante y muy prolongada. Entonces, eh, podemos decir, bueno, pues esto está bien, ¿no? El poder adaptarnos a cualquier situación. Sí, el problema es que cuando es muy prolongado, dice aquí, vienen problemas y ahorita vamos a ver que, miren, estos son los procesos por los que pasa los pasos que suceden, o el proceso que se lleva a cabo para llegar al síndrome general de adaptación. Es decir, hay una reacción de alarma, ¿sí? Algo que me pone alerta, ¿no? Imaginen cualquier situación que a ustedes les parezca estresante, por ejemplo, que lo despidan del trabajo, ¿sí? Esa fue la alarma, ¿no? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos aquí. Lo sentimos mucho, ya no vas a trabajar aquí con nosotros. Esa es la alarma, ¿no? Se enciende la alarma, algo que se percibe
en este diminuto órgano que tenemos aquí en nuestro cuerpo, ¿sí? Llamado la amígdala, que está en nuestro cerebro, y ahí es donde percibimos estas situaciones, ¿sí? Que nos ponen alertas, ¿sí? Eh, ¿Qué sigue? Bueno, la adaptación. Es decir, pues tengo que aceptar esa situación, ¿sí? ¿Y en qué consiste la adaptación? Bueno, pues en dos cosas, nos dice aquí, en el paso número 3. La resistencia o extenuación o el cansancio. Es decir, empezamos a qué? A luchar contra eso. ¿Cómo puedo luchar contra el desempleo? Bueno, pues buscando un empleo, ¿no? Por ejemplo. O la extenuación, o sea, cuando de plano digo, me rindo, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, luchar o dejarnos, ¿sí? Por la situación. Entonces, durante esa adaptación suceden muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, cuando estoy constantemente bajo esas situaciones estresantes. Y eh, ahorita vamos a ver qué tipo de cambios se llevan a cabo en nuestro organismo y qué riesgo puede haber también para nosotros. Miren, existe este proceso también en nuestro cuerpo llamado homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Dice aquí, es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. Eh, es lo que nos mantiene a nosotros así en un estado como armonioso, ¿no? Cuando algo anda mal es cuando estamos precisamente, cuando se desajusta esto, precisamente es cuando cuando llega el estrés a nuestra vida y empieza a ver que esos desajustes, pero saben que nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder estabilizar todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Y ustedes ahorita pueden estar imaginando qué es lo que sienten cuando se ven bajo situaciones estresantes o de miedo, ¿sí? Y alguien puede decir, no, pues a mí se me seca la boca y a mí me tiemblan las manos y otro empieza a sudar, y etcétera, ¿no? Todos reaccionamos de diferente manera ante estas situaciones. Otros se pueden mm, sentir como inquietos, otros a lo mejor no hacen nada, se paralizan, entonces todos reaccionamos diferente, ¿no? Ante el estrés, ante el miedo, pero nuestro cuerpo tiene esa capacidad, ¿sí? De poder equilibrar todo ese desajuste que ocurre en nuestro organismo. Y a eso se le llama homeostasis. Ahora, esto se puede lograr de manera interna, es decir, con la capacidad que Dios puso en nuestro cuerpo para controlarnos, ¿sí? Este, y muchas veces se logra así, ¿sí? Con el mismo, con esa capacidad que tiene nuestro organismo. De tal manera que, por ejemplo, alguna persona que se siente, no sé, a lo mejor muy estresado ante un examen, pues de repente empieza eh, su cuerpo a- a hacer estos ajustes, ¿sí? Y de pronto ya se siente un poquito más calmado, más relajado, ¿sí? Eso es lo que hace el organismo. Esto funciona, o esto se lleva a cabo de manera interna, ¿sí? Pero también puede haber agentes externos, ¿sí? Que nos ayuden a lograr esa homeostasis, ¿sí? ¿Qué puede ser? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues a mí me ayuda, por ejemplo, para calmarme el escuchar música, por ejemplo, música relajante, ya me tranquilizo, ¿no? Otros dicen, bueno, pues, respirando profundo. Otros dicen, pues yo oro, platico con Dios y eso me ayuda a lograr un equilibrio, ¿no? Cuando estoy mal, con desajustes, ¿no? En mi mente, en mi cuerpo entero, ante estas situaciones. Puede ser que alguien diga, bueno, o a mí me ayuda mucho el ejercicio, a mí me ayuda mucho el platicar con un amigo,
el apoyo moral, ¿no? Entonces, hay situaciones externas también que nos ayudan a lograr esta homeostasis, ese equilibrio, ¿sí? Ante esas situaciones. Eh, y aquí, como decíamos ahorita, pues también entra Dios, ¿sí? La ayuda de quién? De nuestro Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando oramos a Él, especialmente, ¿no? Cuando le pedimos ayuda, eso nos relaja, nos da confianza, nos da tranquilidad, o el escuchar música espiritual. O sea, hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Otros dicen, bueno, yo con el ejercicio también me ayuda mucho. Otros también a través de la alimentación logran esto, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que nos ayudan, aparte de la capacidad que nuestro cuerpo tiene. Entonces, como vemos, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para vencer este tipo de situaciones y ahora lo que podemos preguntarnos es por qué nuestra sociedad está tan dañada y enferma y afectada por este tipo de cosas. Porque ya esto ya no es suficiente. Los mecanismos de nuestro organismo ya no son suficientes y muy probablemente tampoco hacemos nada para obtener ese equilibrio, o sea, con cosas externas, ¿no? Como decíamos ahorita, con ayudas externas. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente estamos muy ocupados. Y alguien te puede decir, oye, pues, lee la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Te va a ayudar mucho la lectura de la Biblia. Pues sí, gracias, pero no hay tiempo. Haz ejercicio. Pues sí, suena bonito, ¿no? Pero no tengo tiempo tampoco. Aliméntate bien, haz esto, lo otro, descansa, duerme bien. No hay tiempo para eso. No puedo. Entonces, a veces nos dejamos, como decimos aquí, ¿no? Con eso de la extenuación, como mencionamos ahorita en este proceso. Probablemente luchamos un tiempo, pero finalmente nos dejamos, ya no hacemos nada. Y vivimos así en una adaptación ante esas situaciones y decimos, bueno, pues no puedo hacer nada ante esto, ¿sí? Así es mi vida, así es mi trabajo, así es mi familia y pues que rueda el mundo, ¿no? Y hay que aguantar, decimos. Pero Dios no quiere eso de nosotros, no espera que nuestra vida sea así. Miren a lo que nos puede llevar esa adaptación. Cuando decimos, pues ya ni modo, ¿no? Hay que aguantar, hay que adaptar. Este, sucede lo siguiente, porque la situación ahí queda, ¿sí? Ahí está el problema, pero yo no hago nada, o a lo mejor sí lo intenté un tiempo, luché, pero me dejé al final, ¿sí? Me dejé vencer. Y entonces comienzan estos problemas, miren. Por ejemplo, el aumento de la presión arterial, ¿sí? Y de la frecuencia cardíaca, es decir, ya taquicardias, presión alta. Ahora, nuestro cuerpo se adapta a esto porque si no, nos moriríamos, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a decir, bueno, pues ya la sangre está corriendo una presión alta y dice el cuerpo, pues me tengo que acostumbrar porque así es todos los días. El corazón está trabajando a marchas forzadas, pero dice el cuerpo, pues así me acostumbro porque así es a diario, ¿sí? Porque vivimos así todos los días, ¿no? Estresados. Dice aquí aumento del flujo sanguíneo a los músculos y disminución del flujo sanguíneo a los órganos internos no necesarios para una rápida actividad. Cuando nosotros estamos estresados, una de las reacciones de nuestro organismo que Dios puso ahí en nuestro cuerpo es que la sangre, dice, se va hacia los órganos que se necesitan más, o donde se necesita más. Por ejemplo, en este caso menciona los músculos. ¿Por qué los músculos? Porque es lo que nos pone pues en movimiento, ¿no? A hacer esfuerzos, a correr rápido, por ejemplo, si me corretea un perro, ¿verdad? Entonces, y hay un desabasto, podríamos decir, de sangre en otros órganos, ¿sí? Y todo eso, imagínense a diario, porque esto Dios lo puso ahí, pero para una situación de emergencia, ¿sí? O sea, todo esto Dios lo diseñó así. Así que el miedo, el tener miedo es bueno, ¿sí? O el sentir estrés es bueno, es normal. El problema es que cuando esto se empieza a llevar a un extremo,
Y cuando ese estrés y ese miedo es prolongado, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Ya no es una situación de emergencia, o sea, mi cuerpo así vive, ¿sí? Con el corazón acelerado, siempre con la presión alta, con un desabasto sanguíneo en ciertos órganos, ¿sí? Mayor consumo de energía, dice aquí, por todo el organismo, es decir, nos sentimos fatigados, ¿sí? Y usted dice, "Güey, pero pues si no he hecho tantas cosas hoy, ¿por qué me siento así?" ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y tenemos, es algo muy común, ¿no? El cansancio crónico, ¿no? Famoso, que dice, bueno, pero ¿de qué me cansé hoy? O sea, me siento como si me hubieran golpeado o atropellado y a lo mejor hoy ni hice nada, no trabajé, hoy fue este domingo, es fin de semana y me siento fulminado, ¿no? Porque nuestra energía se está ¿qué? Consumiendo. Dice, hay un aumento de la concentración y la formación de glucosa, que es la fuente principal de energía, por eso se está que como quemamos mucha energía, pues también nuestro cuerpo está generando más que, trata de generar más energía, de suplir lo que estamos gastando, ¿sí? Y entonces eso se descontrola y después vienen problemas como la diabetes, ¿sí? Eh, Dice aquí hay un aumento de energía liberada por los músculos. O sea, estamos quemando ¿qué? Calorías, ¿sí? Por eso mucha gente, por ejemplo, también empieza a adelgazar cuando se ve situaciones de este tipo muy prolongadas o muy fuertes. Dice, ¿por qué se ve tan flaco, no? A lo mejor come bien, pero toda esa energía que está recibiendo el alimento se le está evaporando casi, ¿sí? Dice, hay mayor fuerza muscular porque dijimos que la sangre se va a los músculos también. Y esto también provoca que nuestros músculos estén tensos, ¿sí? Como si fuésemos a correr, a pelear, a luchar. Y como nuestros músculos están tensos, duros, ¿sí? Eh, durante tiempos prolongados, ¿qué creen que pasa? Pues nos sentimos todos que decimos, ay, traigo así como bolas de decir, aquí en mi cuello, porque están los músculos así tensos todo el tiempo. Esto sucede, por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, los músculos se tensan, pero son momentos cortos, ¿sí? Que ayudan a fortalecer nuestro organismo. Pero cuando es así todo el día, si todo el día mi músculo está así, por ejemplo, en mi cuello, mis músculos están así, o en la espalda, entonces todo el día y toda la semana, ¿cómo voy a terminar, por ejemplo? Ya para el fin de semana, pues ya no puedo más, ¿sí? Dice aquí, hay un aumento del índice de coagulación sanguínea también, y mayor actividad mental, por eso a veces no podemos dormir, ¿sí? Porque mi mente está como al 100% trabajando. Entonces, aunque me sienta cansado por sueño, mi mente está dándole vuelta a muchos asuntos, ¿sí? Y las consecuencias de todo esto, pues aquí los tenemos. Ante todas esas situaciones, pues hay hipertensión, úlceras, trastornos en la piel, y a lo mejor dices, ay, pues, todo eso me va a pasar. No, tu cuerpo va a reaccionar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces puede ser que a ti se te suba la presión, puede ser que a otra persona le dé úlcera o una combinación de varias de estas situaciones, trastornos en la piel, colesterolemia, jaquecas, migrañas, trastornos de qué? Dice aquí, de la alimentación. Unos dejan de comer, otros comen de más. Ansiedad, arritmias cardíacas, asma, abuso de qué? De alcohol, drogas, pues para intentar que equilibrarnos. Mucha gente dice, pues yo voy a echarme una copita, ¿no? Un traguito, para sentirme mejor. Otros fuman, por ejemplo, ¿sí? Hay trastornos, dice aquí, de tipo endocrino, gastrointestinales, artritis, reumatoides, depresión, algo muy común también en nuestros días, tensión muscular,
¿sí? Problemas de qué? De sueño, gastritis, colitis, cardiopatías, fobias también. Se nos lleva a, que, a las fobias, ¿sí? Que sabemos que son, las fobias son miedos, y aunque decimos que el miedo es algo natural en nosotros, algo bueno, estos son miedos llevados a un extremo, ¿sale? Entonces, como ven, es cosa seria este asunto. Y por eso nuestro mundo está todo enfermo, ¿sí? Porque el estrés no lo consideramos como algo grave, ¿sí? Lo consideramos parte de nosotros. Cuando es algo que es ajeno a nosotros, algo que no debería estar, al menos no en ese grado, pero nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado a todo esto y por eso todos tenemos uno o varios de estos achaques, ¿no? En nuestra vida. Que finalmente cualquiera de estas situaciones nos puede llevar a la muerte. ¿No lo creen así? Miren, vamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel, el capítulo 25, los versículos del 36 al 38. Por ahí viene un incidente, una historia, donde aparecen por ahí el rey David. En esta historia aparece una mujer de nombre Abigail y un hombre, o el esposo de ella, de nombre Nabal. ¿Se acuerdan de ellos? Este hombre, Nabal, por ahí le hizo una, ¿cómo podemos decir? Una grosería, ¿no? A David. Eh, por ahí cuando él estaba necesitado de ayuda, ¿sí? Eh, le pidió ayuda a este hombre, a Nabal, un hombre rico, ¿sí? Y David le pide ayuda para él, para su ejército. Este señor pues se la niega, ¿sí? Y se porta mal con él. O sea, lo trata mal y obviamente David pues se molesta como cualquiera de nosotros, ¿no? Lo haríamos. Cuando alguien nos hace una grosería así, ¿no? O que nos tratan mal, pues obviamente nos molesta, ¿sí? Y David tenía en ese momento pues la posibilidad de cobrar venganza y de deshacerse de él así de fácil, ¿no? Eh, tenía intenciones de acabar con este señor. Y cuando la esposa, Abigail, se da cuenta de lo que hizo su esposo, por ahí se entera y le dice, pues, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, no sabes el problema en que te puedes meter, ¿sí? Por haber hecho eso. Así que ella, eh, al ver que su esposo le valió, ¿sí? Ella intenta, eh, eh, pues, calmar la situación, ¿sí? Porque ya ella visualizó, ¿no? Lo que se podía venir, el problema que se venía. Fue a buscar a David y habla con David, lo hace entrar en razón, que David estaba furioso, con ganas de desquitarse, y finalmente con sus palabras, mediante sus palabras y obviamente la influencia de Dios, pues David logra esa homeostasis, o sea, logra que calmarse, equilibrar sus pensamientos, entra en razón, piensa claramente David y dice, ok, pues es cierto, o sea, ¿para qué voy a cometer esto? Y bueno, sin que se diera cuenta, Noval, pues prácticamente su esposa le salvó la vida, ¿no? Y después ella regresa a casa y dice aquí, volvió a Naval y aquí que él tenía un banquete en su casa, tenía una fiesta en su casa, dice como banquete de rey, o sea, estaba en grande la fiesta, dice, y el corazón de Naval estaba alegre, o sea, él como que ni por aquí le pasó, ¿no? En el problema en el que se había metido por abrir la boca de más, ¿verdad? Se sentía relajado, tranquilo, feliz, dice aquí, y completamente ebrio estaba cuando llega Abigail, por lo cual ella, dice, no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. O sea, como que ella quiso platicar con él de lo que había sucedido, pero lo vio mal, ¿no? En mal estado dijo, pues, hasta mañana, ¿no? Por la mañana, cuando ya Naval dice se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, le platicó lo que hizo. Fui a hablar con David, pasó esto,
estuviste en riesgo de perder la vida, te iban a matar. Y dice aquí que cuando le platica la situación, dice aquí una frase, dice, desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Suena medio rara la expresión, pero es algo así como un tipo de infarto, una embolia, ¿sí? Que lo paralizó. Y dice que 10 días después murió. Eh, Quedó pues grave por esa situación y todo causado por una impresión así muy fuerte. ¿Sí? Una situación de miedo extremo, de sorpresa, de impresión, de estrés, que fíjense bien lo que puede causar, y esto lo sabemos, ¿no? O sea, cuánta gente que a lo mejor conocemos ha pasado una situación así, ¿no? Y murió finalmente, ¿no? Entonces, esto eh, no es cosa de juego, ¿no? La cuestión del miedo, del estrés. Se dice, por ejemplo, que cuando un gato atrapa a un ratón, ustedes a lo mejor han visto eso, ¿no? En sus hogares, eh, sabemos cómo los gatos juegan, ¿no? Con sus presas. Eh, entonces, el ratoncito sufre un estrés extremo, ¿sí? Porque el gato no lo mata rápidamente, sino que juegan con ellos, ¿no? Y parece que los dejan libres y obviamente pues se emocionan, ¿no? Entonces, ya soy libre, pero nada, ¿no? O sea, están jugando con él. Y se dice que ellos mueren por estrés, no tanto por las heridas que sufren, sino de estrés, ¿no? Su corazón no aguanta tanto. Entonces, eso sucede, ¿no? También con nosotros, cuando estamos ante situaciones muy estresantes. Ahora, la mayoría de las cosas, decíamos ahorita una frase, la leímos al principio, la mayoría de los miedos, dice aquí, nos causan mayores problemas. ¿Sí? ¿Dónde tenemos por aquí la frase? Nos causan mayores problemas nuestros miedos que aquello a lo que tememos. Es decir, que muchos de los miedos, ¿sí? O de las cosas que tememos que sucedan en nuestra vida, o en la vida de nuestra familia, o en nuestro país, o en nuestro mundo, o lo que sea, eh, nunca van a suceder, nunca, pero vivimos con ese miedo, estresados, y un miedo constante, ¿sí? Situaciones estresantes prolongadas. Y tenemos esta situación que los psicólogos llaman miedos aprendidos. ¿Cuáles son los miedos aprendidos? Bueno, este, por ejemplo, los niños pequeños, los bebés, por ejemplo, ellos no le tienen miedo a nada. Ellos se sienten más bien curiosos ante las situaciones, ¿no? Pero no les da miedo, nada. Qué padre, podríamos decir, ¿no? Entonces decimos, bueno, y si no le tienen miedo a nada a los bebés, ¿por qué cuando crecen ya tienen miedo? Bueno, porque nosotros vamos que enseñando, vamos inculcando el miedo en los niños, ¿sí? Por ejemplo, si un niño ve un alacrán, una araña, el niño como que hasta busca, ¿no? Tocarlo, se siente curioso, ¿no? Al ver, por ejemplo, un insecto de ese tipo. Eh, o cuando se acerca, no sé, a los contactos de la luz o a la estufa, el niño no siente miedo, o sea, no siente que esté en peligro, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros le enseñamos eso al niño. Y eso es bueno hasta cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, decirle al niño, no te acerques ahí a la estufa está caliente o a la plancha, no sé, ¿verdad? Entonces el niño ya sabe que ese objeto es peligroso, ¿no? O ese animalito, lo que sea. Pero muchas veces nosotros inculcamos miedos, dice aquí, ¿de qué tipo? Irracionales, irreales o exagerados. Y el niño lo va a tomar así, tal cual, como yo se lo esté enseñando, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, personas
que le tienen miedo a los insectos, pero a insectos inofensivos. Obviamente hay algunos de peligro, ¿no? Y eso tenemos que enseñarlo también a los, pero no todos son que, no todo insecto es peligroso. Y hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a una mariposa, por ejemplo. Y usted se puede reír y dice, ay, como una mariposa, pues sí. ¿Por qué? Porque alguien inculcó ese miedo. O el niño, por ejemplo, en este caso, tuvo una experiencia, o la persona tuvo una experiencia que lo hizo adquirir ese miedo, ¿sí? Y aquí hay muchos factores, ¿no? Pero usted puede decir, bueno, pero por ejemplo, una mariposa, ¿por qué? Este, bueno, hay situaciones, ¿no? Que pueden ser traumáticas para un niño, pero muchas veces nosotros influimos, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, la televisión, y aquí ustedes ven una imagen, todos los medios de comunicación, el internet, la televisión, noticieros, ¿sí? Que una de las cosas que hacen los medios de comunicación, o sobre todo los noticieros, es inculcarnos el miedo, ¿sí? Ante todo. Y empezamos a tener miedo al calentamiento global, empezamos a tener miedo a la crisis económica, miedo a esto, lo otro, cosas este, que a lo mejor para usted no existía eso, pero el día que lo vio ahí empieza a preocuparse, empieza a asustarse y a estresarse y ya no puede dormir y luego sus hijos lo ven también y el niño se asusta y así, es una cadenita, ¿no? De cosas. Entonces, si aparte son miedos irracionales, como dijimos aquí, o sea que no tiene sentido, no están fundados en nada esos miedos. Por ejemplo, miren, hay un estudio donde se nos dice que o de los más grandes miedos que tiene el ser humano, por ejemplo, son a los ataques de tiburones, a accidentes aéreos, a las pirañas, a los ataques de abejas. Y alguien le puede preguntar a una persona que siente miedo, por ejemplo, a un ataque de un tiburón, y usted le puede preguntar, oye, ¿y alguna vez te atacó un tiburón? No. ¿Y por qué tienes miedo al ataque de un tiburón y no te quieres meter al agua, no te quieres meter ni los dedos ahí en la playa, ¿no? Ni los dedos de los pies, ¿no? Ah, pues porque lo vi en una película y sé que son peligrosos los tiburones. O vi una película de ataques de pirañas y todo así. Y se sabe, por ejemplo, que estos animales muy rara vez atacan a un ser humano. De hecho, la mayoría de los animales le huyen al hombre, ¿sí? Pero tenemos esos miedos en nosotros. O accidentes aéreos porque lo vi en una película y porque vi el noticiero, ¿sí? Aunque jamás hayas tenido una experiencia de ese tipo, ¿de dónde salen, por ejemplo, nuestros miedos a la oscuridad, a los monstruos, a los fantasmas y todo eso? Probablemente nunca has tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? Pero lo vamos aprendiendo de lo que vemos, ¿sí? Lo vi, es que vi un video, es que vi una película, sí. Y el niño no quiere que le apaguen la luz en su cuarto, en su recámara, porque se aparece el monstruo, el payaso, no sé qué, ¿sí? Y esto se empieza a convertir en un serio problema, ¿no? Porque ese miedo lo vamos a tener siempre. Pues si ya lo traigo ahí desde niño, lo aprendí, toda mi vida lo voy a traer, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, ahorita que decíamos del miedo a las mariposas, por ejemplo, y a lo mejor ya tiene la persona 70 años y le sigue teniendo miedo a la mariposa. O a veces estos miedos los adquirimos por situaciones sí que vivimos, pero situaciones únicas. Y eso nos marcó para toda la vida. Por ejemplo, si alguna vez, por ejemplo, un niño se sintió o fue atacado por un perro, por ejemplo, o se sintió que el perro lo atacó o le gruñó o lo que sea, y el niño se asustó, toda su vida le va a tener miedo a los perros. Y no importa qué tipo de perro sea, si el perro está así diminuto, también le tiene miedo. Si el perro es un cachorrito, le tiene miedo. O aunque no sea de la raza de perros que lo atacó, por ejemplo, le va a tener miedo, ¿sí? Para siempre. Y son miedos que constantes, prolongados, donde quiera que me toque un perro, pues me siento como.
inseguro, ¿no? Y en peligro. Así que, bueno, los psicólogos también utilizan algo para tratar esto porque es un problema, ¿no? En la vida de los seres humanos. Y algo que se utiliza es este asunto de la desensibilización, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, es una exposición gradual o sistematizada, ¿no? Ante nuestros miedos, ¿sí? Como esto que está aquí, ¿no? Por ejemplo, si esta chica le tiene miedo a las arañas, ¿cuál es la solución para que les pierda el miedo? No, no, ella no le va a perder el miedo porque le digan, no, sabes que mira, es que no te va a hacer daño, mira, ella no lo va a entender, ¿sí? O mira, lee este libro, está muy bueno para que despiertes el miedo, ¿no? Tampoco funciona eso. La desensibilización tiene que ver con enfrentar precisamente aquella situación a la que yo le temo, ¿sí? Y siempre las personas llegan a la conclusión de que pues, realmente aquel miedo, ¿sí? Que sentían, pues era un miedo que irracional, exagerado, ¿sí? Este, pero esto muchas veces se presenta de golpe, ¿no? Ya depende del tratamiento que se le dé a la persona y otras veces es de tipo gradual, ¿sí? Probablemente primero se le muestra, por ejemplo, aquí la araña, ¿no? De lejos la va a ver. Y ahora a ver, acércate más, ahora la vas a ver a través de un cristal o no sé, hasta que llega el punto de que puede que, por ejemplo, puede tocarla, puede acariciarla a la araña o la tarántula, o a la serpiente o a lo que sea que usted le tenga miedo. Le puede tener miedo al agua, le puede tener miedo a las alturas, a lo que sea, ¿no? A la oscuridad, a los lugares cerrados, etcétera. Hay de todo tipo, ¿no? De fobias. Entonces, lo que ayuda es que ir enfrentando las situaciones, ¿sí? Esto es lo que se recomienda. Eh, y como decíamos ahorita, también interviene aquí un factor, ¿no? O sea, nuestro organismo nos ayuda a mantener la calma ante esas situaciones, pero muchas veces somos rebasados por la situación. Necesitamos también de ayudas externas, como dijimos ahorita, pero a veces esas cosas tampoco son suficientes. Muchas veces el ejercicio no me es suficiente, muchas veces la alimentación no me es suficiente, o la música no me es suficiente, o la compañía de una persona no me es suficiente, y entonces necesito de quién. Primeramente, no al final, primeramente necesito de Dios en mi vida. Y obviamente Dios va a utilizar otras cosas, va a utilizar la música, el ejercicio, otras cosas, ¿no? Pero primeramente necesito la ayuda de Dios en mi vida. Y miren, eh, el miedo Dios lo puso en nosotros, ¿sí? No fue una consecuencia del pecado, si es que lo llegamos a pensar alguna vez así, porque el miedo existía antes del pecado. Lo que pasa es que el miedo exagerado llegó después del pecado. Un miedo irracional llegó después del pecado. Miren, dice aquí en este libro de Patriarcas y Profetas que los ángeles de Dios habían prevenido a Eva de que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras estaba ocupado trabajando, ¿sí? Le hicieron esa advertencia. ¿Por qué le advirtieron esto? Ten cuidado con esta situación. Es decir, le estaban ¿qué? Enseñando el miedo, ¿sí o no? A una situación, a estar ¿qué? A estar sola. ¿Por qué? Bueno, porque ellos también y Dios les había explicado acerca de un enemigo y de lo peligroso que era, ¿no? Para ellos. Entonces, existía miedo en ellos, ¿sí? Temor, pero un temor equilibrado, ¿sí? Un temor no que los paralizaba, no era un temor que los hacía sudar y estresarse y acelerárseles el corazón, ¿no? Era simplemente una situación consciente del peligro, como a todos nos pasa, ¿sí? Y esto nos ayuda a ponernos a salvo cuando nos vemos en que
en peligro, en riesgo. Y esto Dios lo puso en Adán y Eva, porque les dijo, miren, si tú estás sola, dijeron, corres, perdón, si estás acompañada de tu pareja, dijo, corres menos peligro de caer en qué, en la tentación, de caer en manos del enemigo, que sola. Así que ella ya tenía ese que, pues esa conciencia del riesgo, del peligro, ¿sí? Y dice que en un día, distraída, dice, se alejó inconscientemente de Adán. O sea, no fue a propósito tampoco. O sea, se distrajo y de repente estaba lejos de él, sola. Y dice que cuando se vio sola, tuvo un presentimiento del peligro. Si no hubiera tenido miedo, no hubiera sentido esto, ¿sí o no? Pero lo sintió y dijo, estoy en qué? En riesgo, en peligro. Pero dice aquí, desechó sus temores. Hizo uso de la homeostasis, como decíamos ahorita. O sea, esa sensación que se presentó y que la hizo, pues, sentirse en riesgo, de pronto ella lo tranquilizó, o sea, se tranquilizó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de sus pensamientos, y no sé qué más haría, a lo mejor respiró profundo ok. Y fíjense cómo pensó ella. Se dijo a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Y muchas veces también a través de nuestros pensamientos nosotros logramos eso, o sea, logramos calmarnos, calmar nuestros miedos, ¿sí o no? Decir, ok, esto es una situación irreal, etcétera, etcétera, no hay riesgo y nos vamos calmando, ¿no? Nos convencemos de algo. Ella se autoconvenció, pero de manera negativa, porque dijo, bueno, pues creo que yo soy suficientemente abusada, inteligente para enfrentar al enemigo y lo puedo vencer sola. Pero aquí ya había sentido el miedo, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo Dios puso el miedo en nosotros para ponernos a salvo, ¿sí? Y vemos otra situación muy diferente por ahí en Génesis, capítulo 3 versículos del 9 al 10. Vamos a ver lo que dice por ahí en el capítulo 3 de Génesis. Conocemos bien estos textos. Miren, dice desde el versículo 9 al 10, dice, pero Dios el Señor llamó al hombre cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Dice, Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás? ¿O dónde están? ¿Dónde andan por ahí ustedes? Fue a buscarlos Dios. Y Adán respondió, cuando ya no resistió la presión, Adán, o sea, dijo, oí tu andar por el jardín, o sea, oí tus pasos. ¿Y qué pasó? Tuve miedo, dijo Adán, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué les parece? ¿Cuántas veces ellos tenían encuentros con Dios? Pues mínimo una vez a la semana, ¿sí o no? Cada sábado. ¿Cuántas veces escucharon los pasos de Dios? Muchas veces. ¿Cuántas veces escucharon su voz? Muchas veces. Y en esta situación, en este momento, cuando escuchan los pasos, cuando escuchan la voz de Dios, ¿qué hicieron? Hijo Dan, me dio miedo. Y Dios dice, ¿cómo que miedo? ¿Por qué? ¿O qué? Le pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Bueno, en este momento, el miedo empezó a hacer estragos en el ser humano. Luego, ¿sí? Entrando el pecado. Hasta antes del pecado, el miedo servía nada más para qué, para ponernos a salvo, ¿sí? Como sucedió con Eva, pero Eva dice que ignoró, ¿no? Esas advertencias, esas señales de su organismo, porque se sintió temerosa, ¿no? Eh, y ahora tenía un miedo irracional, ¿sí? Un miedo aprendido, un miedo exagerado. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia una persona con la que convivían siempre, y ahora le tenían miedo. ¿Y por qué era irracional? Porque Dios no les iba a hacer nada.
o traía un látigo en su mano, ¿qué les iba a hacer Dios? Pero Adán empezó a darle vuelta ahí a la cabeza, en su cabeza al asunto por lo que había hecho. Y Satanás obviamente colaboró en esto y Satanás metió en la mente de Adán que Dios venía pues, a castigarlo, venía a vengarse, venía a darle su merecido por desobediente y obviamente le hizo entender a Adán que estaba perdido, le dijo, estás frito, ¿sí? Dios no te va a perdonar esto que hiciste. ¿Cuántas veces esas cosas no las mete Satanás, ¿no? En nuestra mente? Y nos mete miedo a Dios. Y luego nosotros transmitimos ese miedo a quién? A los hijos también. Y le decimos a los niños, pórtate bien, o Diosito te va a castigar, le decimos. Y el niño cuando escucha hablar de Dios, pues sabe que es el que castiga, ¿sí o no? Un miedo aprendido. Pero esto lo provocó el enemigo, ¿no? Este tipo de miedo. Un miedo que se convirtió en una situación nociva para nosotros, especialmente hablando en lo espiritual, ¿sí? Alejarnos de Dios. Satanás le dijo a Adán, corre, ahí viene Dios, vete. Y eso es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a nuestro Dios, cuando estamos frente a frente con Dios porque nos sentimos de lo peor y decimos, mejor me escondo, ¿no? De Dios. Y huimos de Él, esa es nuestra naturaleza, huir de Él. Pero fíjense la intención de Dios. Nosotros sabemos que cuando Dios se encuentra aquí con ellos, a lo mejor nos parece también un poquito duro, ¿no? Lo que les dice, sabes que por esto que hiciste, y empieza a decir las consecuencias, ¿no? Pero Dios no estaba enojado como podríamos imaginar, ¿no? Regañándoles, gritándoles por lo que hiciste, ¿no? Y por tu culpa, y yo te dije, así como nos reclamamos, ¿no? Unos a otros ante nuestros errores. Dios llega y les dice, miren, bueno, obviamente yo les advertí de esto, va a suceder esto como consecuencia, pero miren lo que dice aquí, dice, el Señor en su gran misericordia quiso enseñar al hombre a través de todas esas consecuencias que vemos ahorita, hasta nuestros días que decimos, ay, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Yo qué culpa tenía? El que tuvo la culpa fue Adán o Eva. Pero miren, dice, Dios quiso enseñar al hombre, y aquí incluidos todos nosotros, la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más que mínimo. Porque a veces sí somos así, ¿no? Decir, ay, pues poquito nada más, tantito, un día nada más, una vez al año no hace daño. Decimos. Pero fíjense por lo que, eh, por lo que pasó todo esto que estamos viviendo nosotros hoy, por haber probado que la fruta, o sea, no fue un pecadote así como los que a veces consideramos nosotros. Bueno, pues a lo mejor si asesinas a alguien, si haces esto, si robas, pues ahí sí, ¿no? Pero todo esto pasó por haber probado una fruta nada más, algo que consideramos que pequeño. Entonces Dios quiso enseñarnos lo grave que es esto, que no importa cuán pequeño sea que, cuán blanca sea la mentirita, como decimos, la consecuencia ahí está. Y las situaciones que enfrentamos ahorita es consecuencia de eso. Y Dios quería enseñarnos eso, dice, y quería inducirnos también a través de nuestras experiencias a no hacerla que a un lado su ley, a decir, bueno, pues no conviene estar que faltando a la ley de Dios. Entonces Dios quería que Dios fue a buscar a Adán y Eva no para darles sus nalgadas, o sea, quería dialogar con ellos, enseñarles y aparte darles esperanza, que es lo que estudiamos hace poco, ¿no? De que no todo estaba que perdido. Así que eh, este es nuestro Dios, ¿sí? Y Dios envió a su Hijo a nuestro mundo para que conociéramos cómo es Él realmente y que no tuviéramos una idea equivocada de Él, que no le tuviéramos miedo, como muchas veces hasta nuestros días lo tenemos.
tenemos miedo a Dios, creemos que es malo, que es renegado, que es castigador, etcétera. Procuramos mejor estar lejos de Él por todas las malas ideas que tenemos en nuestra mente, que el enemigo ahí nos enseñó y que metió ahí en nuestro corazón. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 12, tenemos una experiencia ahí muy interesante y queremos, ya vamos a ir aterrizando. Eh, Pedro, nos habla ahí acerca de Pedro, fue aprendido, fue apresado. Eh, dice la historia por ahí que fue puesto ahí en la cárcel y fue sentenciado a muerte. ¿Sí? Eh, y como querían pues dar un escarmiento, ¿no? A los seguidores de Jesús, dijeron, vamos a ejecutar, y que todo el mundo vea, ¿no? Vamos a encerrarlo y pusieron una guardia ahí en la prisión. Dice por ahí en el versículo 4 que había 4 grupos de 4 soldados, o sea, eran 16 guardias cuidando a este hombre, ¿no? A Pedro, porque a la siguiente mañana pues lo iban a sacar para ejecutarlo. ¿Sí? Eh, pero dice aquí, bueno, dice los demás cristianos pues estaban preocupados por él, orando a Dios para que Dios lo salvara. Y dice, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, ¿cómo estaba Pedro? Dice, ¿cómo estarían ustedes si mañana los fueran a ejecutar? Que usted ya sabe, está sentenciado a muerte, es su última noche. ¿Cómo pasaría esa noche usted? Si a veces porque no podemos pagar la luz, pues no dormimos. ¿Sí? ¿Se imaginan si supiéramos que nos van a ejecutar? Pero dice aquí, Pedro estaba, ¿cómo dice? Durmiendo entre 2 soldados. Ahí está, tenía de almohada la pierna del soldado, ¿no? Dormido, como si nada, como un niño. Muy probablemente los soldados estaban extrañados, ¿no? Esperaban ver a una persona pues estresada, llorando, a lo mejor pidiendo misericordia, queriendo ver a su familia o no sé. Pero estaba aquí dormido, roncando a lo mejor. Dices, aunque estaba encadenado y estaba como si nada, durmiendo. Y dice el versículo 7, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y obviamente pues todos se asustaron. Menos quién, Pedro. Pedro estaba dormido. Y dice, y el ángel tuvo que, dice que le picó las costillas. No despertaba a Pedro y Pedro, levántate. Y dice que le tuvo que tocar, dice, ahí en el costado, hacerle cosquillas ahí para que despertara. Y le dijo, levántate pronto. Dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dice que, bueno, salieron de la prisión. El ángel lo sacó. Pero lo que podemos destacar aquí es la actitud de Pedro. Por decir, ¿cómo podía estar qué? Dormido, así como si nada. Y cuánta gente a veces así duerme, ¿no? Gente que tiene problemas, pero decimos, pues, ¿cómo le haces, no, para dormir? Y yo con una situación más leve, más pequeña, y no puedo dormir. Y estoy ahí con los ojos pelones, ¿verdad? Toda la noche preocupado. Esto se logra a través de qué? Del poder de Dios nada más. ¿Sí? Ayudan muchas cosas, ¿no? Para que, por ejemplo, usted pueda dormir así, de esa forma, cuando está en una situación grave o seria, o con problemas, como a muchos nos pasa, ¿no? Eh, Nos ayudan, dijimos, muchas cosas, ¿no? Que dijimos, la música, el ejercicio, los amigos, la lectura y otras cosas, otras actividades, nos ayudan, ¿sí? Pero cuando no está Dios ahí, no es suficiente, ¿sí? Entonces vean cómo estaba Pedro, ¿sí? Pero esto se debía a una relación cercana con Dios y Dios tranquilizó a Pedro, Dios hizo que
que el cuerpo de Pedro estuviera relajado, ¿sí? En homeostasis, como vimos ahorita, sin taquicardia, sin sudoración, sin estarse comiendo las uñas, como nos pasa mucho, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sería que nosotros experimentáramos esa tranquilidad de nuestras vidas ante cualquier situación, ¿sí? Yo creo que nadie hemos estado en una situación como la de él, ¿sí? Y vean lo que Dios puede hacer por, por nosotros. Y vamos a finalizar con un detalle que les quiero mencionar aquí acerca de los indios Cherokee, ¿sí? Que ustedes alguna vez han escuchado. Eh, Unos nativos de Estados Unidos. Eh, Saben que cuando un joven o un adolescente, o más bien cuando los niños se convierten en adolescentes, ¿sí? Los Cherokees, sus padres les hacen una prueba para una prueba de hombría, ¿sí? Para que se consideren ya como, pues, como adultos, ¿no? Y que puedan convertirse en guerreros. Y entonces la prueba consiste en lo siguiente, ellos los llaman, ¿sí? Una noche, los llevan por ahí al campo y les vendan los ojos. Y les dicen, ¿sabes qué? Tu prueba consiste en que te vas a estar aquí sentado en este tronco durante toda la noche. Y tú no puedes quitarte la venda para nada. Pase lo que pase, no puedes quitarte la venda de tus ojos. No importa lo que sientas, no importa lo que escuches, no te quites la venda. Si el único momento cuando te vas a quitar aquella venda es cuando sientas que el sol te está pegando en tu cara, ¿sí? Que ya amaneció. Y le desean suerte y ahí lo dejan, ¿sí? Y entonces el jovencito empieza por ahí, pues, eh, empieza la noche y empieza a escuchar que ruidos, pasos, ruidos de animales, de lobos, de quién sabe qué otro animal, gruñidos, etcétera. A lo mejor hasta siente que lo tocan por ahí o que se le sube un animal. ¿Se imaginan el miedo que siente el jovencito? Están aterrados, dice el- 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 la descripción, o sea, aterrados. Su corazón se acelera, suda, se comen las uñas, como dijimos. O sea, todas esas reacciones que ahorita analizamos, todo eso lo pasan ellos, ¿sí? Durante esa noche, imagínense. No se pueden quitar la venda si es que quieren convertirse en hombres y ser guerreros, ¿no? Si no, pues no van a ser considerados hombres realmente. Entonces es una prueba muy complicada para ellos, ¿sí? Y cuando finalmente sienten que ya está amaneciendo, sienten el calor del sol en sus rostros, eh, se quitan la venda, ¿no? De sus ojos. Y para su sorpresa, se dan cuenta que su padre está ahí, a un lado de ellos. Y que ahí estuvo toda la noche su papá, protegiéndolos, espantando a los animales, sin que se dieran cuenta. Y entonces, bueno, se convierten en guerreros, en hombres, ¿no? Y otra condición que tiene esta prueba es que ellos no pueden contarle nada, su experiencia. Ellos no pueden hablar, por ejemplo, con el hermanito menor y decirle, ah, mira, pues, no tengas miedo porque ahí está mi papá. Cuando te toque hacer esa prueba, no te va a pasar nada. Mi papá te va a proteger. No pueden decir nada. Es una experiencia única, personal, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos como estos jovencitos, ¿no? Cherokees en nuestra vida, donde nos sentimos que amenazados, escuchamos cosas, sentimos cosas, vemos cosas que sentimos que pueden incluso hasta acabar con nuestra vida.
con nuestra salud, con nuestra familia, con nuestro trabajo, acabar con nuestra tranquilidad. Y sentimos que Dios no está ahí, que Dios no nos escucha, que Dios no hace nada para protegerme, para impedir esto, para impedir lo otro. Pero dice nuestra cita que leímos al principio, dijo Dios, no que, no temas. Y esto también se lo dicen a estos chicos, le dice el papá, no, no tengas miedo, ¿sí? Sé valiente, aguanta, ¿sí? Y aquí Dios nos dice, no que, no temas. Estos niños no saben que su papá está ahí para protegerlos. Es una prueba de valentía, ¿no? La ventaja que nosotros tenemos es que Dios nos dice, no temas, no dice nada más, aguanta y ya, ahí te dejo. Dice, no temas, ¿por qué qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, dice ahí, que te protejo. Y cada cuando, dice ahí, cada sábado, cada tercer día, cada que te portes bien, cada que me busques, ¿no? Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A todos nos gusta este texto, ¿no? El problema es que no todos lo entendemos realmente, no lo hemos vivido realmente, o no entendemos que esta promesa es para siempre, no para ciertos momentos, porque dice Dios siempre, y siempre es siempre, cualquiera que sea la situación. Entonces, a veces se nos olvida esto, ¿sí? O no lo hemos llegado a entender plenamente en nuestra vida. Y Dios quiere que podamos no solamente memorizar este texto, ¿no? O marcarlo ahí en nuestra Biblia, sino que lo vivamos y que entendamos que pase lo que pase, siempre va a estar bien. Ahí siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar, nos va a proteger con la diestra de su justicia. Que pasen una feliz noche, que Dios les bendiga.